Para finalizar este seminario, le damos la bienvenida a Rodrigo Castro Cornejo. Él es profesor investigador de la División de Estudios Políticos del Centro de Investigación y Docencia Económica CIDE. También se desempeña actualmente como co-investigador del Estudio Nacional Electoral realizado por el CIDE como parte del Comparative Study of Electoral Systems y recibió su doctorado en Ciencia Política en la Universidad de Notre Dame, en Estados Unidos. Su agenda de investigación se centra en la metodología de investigación por encuestas, la formación de opinión pública y el comportamiento electoral. Bienvenido, Rodrigo Castro Cornejo, le cedo la palabra. Pues muchas gracias a todos por la invitación, sobre todo Ricardo, me da gusto verte por aquí, Virginia, Noam, Ronald, me da mucho gusto verlos. Ahorita voy a... ¿Ya pueden ver la presentación? Sí, la vemos. Perfecto, muchas gracias. Entonces les voy a platicar un poco de lo que hemos hecho con el Estudio Nacional Electoral en México, el CIDE-CSIS. Esto es un trabajo conjunto, por cierto, con Ulises Beltrán y Sandra Ley, también del CIDE. Como ustedes saben, el CIDE-CSIS es un programa colaborativo entre muchos estudios nacionales electorales a nivel mundial. Esta es la octava encuesta electoral que hemos hecho en el CIDE como parte del CIDE-CSIS. Normalmente lo hacemos cada 3 años en elecciones intermedias y presidenciales. Hay que decir, por primera vez en esta octava encuesta electoral, lo hicimos con una naturaleza panel. Ahorita les comento qué hicimos en particular, pero bueno, como ustedes saben, las preguntas sí abarcan muchos temas que ahorita pudimos ver también en la presentación de Noam y de Virginia. El módulo 5 incorporó preguntas sobre actitudes populistas, que son las que actualmente se está haciendo el CSIS a nivel mundial, el módulo 5. Y también tenemos preguntas, de nosotros mismos, de investigadores del CIDE, que evalúa compra de votos, seguridad, corrupción, evaluaciones de candidatos, etcétera. ¿Qué hicimos en la CSIS de 2018? Como les decía, por primera vez hicimos una encuesta panel. Hay que decirlo, hay encuestas panel muy importantes que se han hecho en México, el proyecto de Chapeloso con Alejandro Moreno, con Ken Green, que se hizo en 2006 y 2002. Entonces, creo que hay una experiencia previa muy importante en términos de encuestas panel en México. Nosotros por primera vez hicimos una encuesta panel, la hicimos al principio de la elección de 2018, una semana antes de la elección presidencial. Luego hicimos 2 olas postelectorales, una semana después de la elección, y finalmente lo hicimos durante el primer trimestre de la presidencia de López Obrador, del presidente López Obrador. Entonces son 4 olas en este proyecto. Sobre todo ahorita me voy a enfocar en las primeras 3 y más adelante me voy a enfocar en la cuarta ola, que creo que tiene creo que tiene datos muy interesantes, no tanto de campaña, por obvias razones. Y también voy a hablarles un poquito de las actitudes populistas del electorado, sobre todo en esta primera parte de la presentación, que de nuevo es parte del módulo 5 del CSIS. Pero antes un pequeño contexto de qué sucedió en la elección presidencial de 2018. Como ustedes saben, es una elección de cambio al final. Un nuevo partido, que es Morena, fundado por Andrés Manuel López Obrador, como una escisión del PRD, gana las elecciones presidenciales. Por primera vez gana alguien que no es del PAN ni del PRI. Hay 2 propuestas alternativas, una tiene que ver con el PAN y el PRD, que hicieron una coalición un poco extraña, alguien diría, pero había una propuesta de cambio también desde la perspectiva del PAN y el PRD, otra perspectiva de cambio, opción de cambio que sería Morena, y el gran tema era quién iba a captar los votantes antipriistas, que ese es creo que el tema de la elección. Después de 6 años de Enrique Peña Nieto, hay una percepción de corrupción generalizada, hay una percepción en general de mal gobierno, y eso va a influir muchísimo en la elección. Al final, creo que esa es un poco la pregunta: ¿quién va a captar a todos esos votantes que quieren castigar los últimos 6 años? En términos de economía, en términos de seguridad, ahorita les voy a mostrar algunos datos que
tenemos los datos más negativos en esta serie de tiempo desde 1997, históricas en términos de negatividad, no solo en términos en cuestiones de evaluaciones, economía, corrupción, seguridad, también en términos del sistema de partidos, hay que decirlo, los votantes estaban un poco cansados con este sistema de partidos, PAN, PRI, PRD, que es fruto de la transición a la democracia en México, y buscaban también un cambio. Entonces, no solamente es una elección en términos de retrospectiva de castigo al gobierno anterior, pero también parece una elección de cambio en términos del sistema de partidos, un refrescamiento del sentido de representación. Y el otro punto, también hay que decirlo, el mensaje de campaña de López Obrador es muy consistente respecto de 2006 y 2012, donde ya había sido candidato presidencial en contra de una élite corrupta. Él va a decir que es la mafia del poder, así le va a llamar. En otros lugares del mundo, de repente, no sé, Pablo Iglesias en España le dice la casta, o bueno, Chávez también te decía tenía otros motes para esta élite corrupta. Aquí en el caso de López Obrador va a decir es una mafia del poder que se han adueñado del país, es el PAN, es el PRI, son los empresarios, son las instituciones corruptas y esta va a ser parte de esta mafia del poder. Entonces es una campaña muy, muy en contra de este establishment corrupto y a favor un poco del pueblo. Entonces tiene esta dicotomía muy, muy consistente en la retórica populista de dividir a un pueblo bueno y a una élite corrupta. Y también hay una retórica algo nacionalista, sobre todo en términos económicos, no en términos de otras dimensiones, pero sobre todo en términos económicos creo que va a ser bastante importante. En términos de actitudes populistas, rápidamente, el CSIS tiene una serie de preguntas con la cual podemos captar este tipo de actitudes entre el electorado. A la mayoría de los políticos solo le importan los intereses de los ricos y los poderosos, no voy a leer todo, pero bueno, el punto es que finalmente hicimos un índice, como normalmente se suele hacer en estos estudios, para ver exactamente cómo impacta estas actitudes populistas en diversas dimensiones. Cuando entendemos qué es el populismo, al menos en ciencia política, y creo que hay una definición más o menos, al menos crecientemente, creo que mayoritaria en términos de ciencia política, que es el conjunto de ideas, un discurso que ve la política en términos maniqueos, como una lucha entre el pueblo y una élite corrupta. Los estudios en ciencia política, sobre todo en términos de populismo, normalmente ubica tres elementos muy importantes. Un contexto donde hay grievances del electorado, un contexto que genera estos agravios. Los votantes tienen agravios muy importantes en términos de economía, de corrupción, en términos, bueno, en el caso de México también de seguridad, y eso va a ser muy importante para que estas actitudes populistas sean activadas. La otra es la creencia de una élite corrupta, en el caso de México, de nuevo, la mafia del poder, y luego cómo estos grievances, cómo esta creencia en una élite corrupta puede generar enojo en la población y, por tanto, mayor participación. Entonces, normalmente vemos que en muchos estudios se tiende a estudiar estos tres elementos por separado. Normalmente vemos papers acerca de los grievances, papers acerca de las cuestiones de corrupción o grievances en general del electorado, o, no sé, de repente la activación de las actitudes populistas del electorado en otros papers. Aquí lo que hicimos en esta encuesta es juntar todos estos tres elementos y tratarlos un poco de examinarlos de manera conjunta. Por ejemplo, no les voy a dar muchísimos datos, tampoco quiero cansarlos con 20,000 gráficas, pero vemos que sí, en efecto, hay un efecto bastante importante de las actitudes populistas que exacerban de por sí ya una evaluación bastante negativa en términos de corrupción, seguridad y economía. Aquí solo estoy mostrando, por cierto, la probabilidad de tener una evaluación muy negativa en términos de corrupción. El índice de populismo, que va de menos a más, de menor a mayor actitudes populistas del votante, entonces exacerba esa evaluación negativa en términos de corrupción generalizada, esa percepción que existía en el electorado, pero sobre todo entre gente de Morena, que es el partido de López Obrador, y los independientes, no tanto en el caso del PRI, sobre todo, definitivamente no en el caso del PRI. Hay algunos efectos moderados en términos de los panistas, pero en general vemos cómo las actitudes populistas exacerban evaluaciones negativas, no solamente en términos de corrupción, también seguridad y economía. También vemos que el efecto de las actitudes populistas también exacerban la creencia que hay una élite corrupta en México. De nuevo, cuando va de menos a más,
el índice de populismo, sobre todo entre gente de Morena e independientes. Vemos que se exacerba esta creencia, esta es la probabilidad de pensar que en efecto existe una mafia del poder integrada por el PAN, PRI, empresarios, instituciones en México. Y finalmente también vemos que también esas actitudes populistas se exacerban, la percepción, sobre todo, bueno, le preguntamos a los votantes, ¿te sientes enojado con la situación del país? Y sí, de nuevo, estas actitudes populistas exacerban ese sentido de enojo y también exacerban o incrementan la probabilidad de ir a las urnas el día de la elección, sobre todo en el caso de Morena. Entonces, de nuevo, parece que al menos en el sentido, sobre todo de Morena y en algunos casos de independientes, el populismo sí fue bastante importante en esta elección. También les quiero comentar en esta ya segunda parte de la presentación cómo ha cambiado un poco el sistema de partidos en México. Rodrigo, discúlpame. Sí. Yo sigo viendo la primera página, no sé si soy yo. Ok, ahí cambió la página. ¿Ah, sí cambió? Sí, no sé si era yo la única, pero yo veía siempre la primera página. Pero ahora ya está, ahora ya veo bien. Me parece que yo también estaba viendo la primera, solo la... Ah, qué pena. No está proyectada la... ¿No vieron todo esto entonces? ¿Y ahorita sí lo están viendo? Sí. Bueno, Sí, espero que me hayan sí. entendido con lo que les platicaba y no tanto con el contenido de la presentación, pero bueno. Gracias, Virginia. Lo tenía maximizado, entonces no sé por qué no estaba mostrando todo. Pero bueno, en esta segunda parte de la presentación les quiero dar algunos datos que sobre todo nos va a servir mucho en términos de la presentación panel y la naturaleza panel de esta encuesta. Pero sobre todo al principio, entender qué pasó en 2018. Si bien a lo largo desde 2000 hay una bastante estabilidad en términos de la identificación partidista, creo que por obvias razones, dado todo lo que pasó con el sistema de partidos, si bien PAN, PRI, PRD no colapsa ese sistema de partidos, como si sucedió, no sé, en el caso de Perú, en el caso de Venezuela, aquí hay una transferencia sobre todo de gente que estaba enojada con el PAN o con el PRI o el PRD, pero no decae a independientes. Muchos de ellos acaban siendo de Morena. Esto se ve en esta segunda diapositiva. La línea negra era aquellos que se identificaban con el PAN, con el PRI o con el PRD. Esta es la suma de esa identificación de ese sistema de partidos, digamos, tradicional, que llegaba a 2/3 partes de la población. A partir de 2015, que es cuando vemos esta serie de casos, corrupción generalizada durante el sexenio de Enrique Peña Nieto, del PRI, ahí es donde cae totalmente la identificación partidista con este sistema de partidos tradicional PAN, PRI, PRD, pero como vemos, hay una línea más o menos morada o rojiza que empieza a subir. No sube el nivel de independientes, pero sube el nivel de identificación con el partido de López Obrador. Entonces, eso es lo que vemos. Hay una transferencia de partidistas a la marca de Morena. Lo otro que vemos en términos de identificación partidista es que es crecientemente negativa. ¿Qué quiero decir con esto? Muy parecido a lo que comentaba Noam y Virginia. No es polarización ideológica, que por cierto no encontramos mucho en el caso de México, con baterías parecidas, de hecho seguramente muy parecidas al estudio electoral de Argentina. No encontramos diferencias muy significativas. Donde encontramos es polarización afectiva sobre todo. En términos de, esta es la escala 0 a 10, en términos de 0 no me gusta nada este partido, 10 si me gusta este partido. La línea negra es si yo soy panista, pues obviamente me gusta bastante el PAN. Si yo soy priista, me gusta mucho el PRI. Entonces, a mi partido, pues me gusta mucho. Normalmente es un promedio de 8, desde 2000 hasta 2018, donde vemos cambios, siempre obviamente el partido de oposición, si soy panista, me disgusta el PRI y el PRD y ahora Morena, si soy priista, etcétera. Donde vemos un poco cambios es donde ya hay mucha más negatividad en torno a los partidos de oposición. Antes era normalmente un promedio de 4, ahora llega incluso a 2.5, y de hecho eso es un promedio de 2018 entre ola 1 a ola 4. De hecho, si graficara las últimas olas, de hecho llegaría incluso hasta 2. Entonces, de nuevo, vemos una polarización afectiva mucho más importante que lo que se veía con anterioridad.
En términos de ideología, de nuevo, no parece, esto, si bien estos solamente son identificación en términos de etiquetas, no tanto de cuestiones programáticas, como les decía, en cuestiones programáticas no vemos muchas diferencias. En términos de las etiquetas, izquierda-derecha, de 0 a 10, vemos un electorado bastante moderado, llega a 5.5 en la elección de 2018. Pero como les decía, las evaluaciones en 2018 tuvieron, de nuevo, en esta serie de tiempo que tenemos en CSIS, en México, fueron las más negativas. Esto solamente es un ejemplo, esta es la percepción sobre la economía. Parece que aquí hubo una crisis económica brutal, pero en realidad no lo hubo. En realidad fue bastante... la economía en realidad no estaba tan mal, pero en niveles de percepción resulta que ha empeorado, llegó hasta 70%, que es, de nuevo, pareciera que hubo una crisis en este país económica y no sucedió eso, simplemente era un hartazgo un poco con el gobierno priista en el caso de 2018, mientras que, no sé, en 1997, 30% solamente decía que ha empeorado la economía. Entonces, vemos registros históricos negativos. Eso se repite también en corrupción y seguridad, por cierto. No les quiero mostrar todas estas gráficas. En términos comparativos, resulta que estamos más cerca de Grecia 2015 que en realidad de Latinoamérica, no sé, de Argentina 2015, por ejemplo. Y como les decía, es un electorado bastante enojado. Estos son los datos de Ola 1, Ola 2 y Ola 3. En general, alrededor del 7 normalmente se ubica la mayoría de los votantes. De hecho, hay variaciones importantes, como se prevé. La gente de Morena, del partido de López Obrador, refiere que está mucho más enojada con la situación del país. También los independientes, que es algo consistente a lo largo de este estudio. López Obrador en 2006 y en 2012 no tenía el apoyo de los votantes independientes. En 2018 ya lo tiene, y de hecho tiene un comportamiento bastante parecido en términos de actitudes políticas y de evaluaciones, que de hecho la gente de Morena, obviamente no es exactamente igual, pero se exacerba en el caso obviamente de Morena, pero en general vemos que los votantes independientes coincidían mucho con el diagnóstico que tenía López Obrador de la situación del país. Y bueno, vemos a gente preocupada y muy poco entusiasmada, obviamente, con la situación que tenía el país. Y ahora sí ya me centro mucho más en la naturaleza panel. Hicimos entonces, decíamos, Ola 1, Ola 2, Ola 3 durante la campaña electoral, Ola 1 y Ola 2 durante el periodo de campaña, antes de la elección presidencial. Aquí es cuando podemos ver cómo cambió las intenciones de voto. Un poco nos muestra esta historia. Obviamente esto es a nivel agregado. Yo también tengo una gráfica como las de ustedes, que a veces me parece un poco caótico, pero ahí se ve un poco las proporciones, cómo cambia de repente el voto. Mucha de la gente que no tenía ninguna preferencia acaba sobre todo en el campo de López Obrador. Mucha gente que al principio apoyaba al candidato panista y del PRD, Anaya, también acaba en el campo de López Obrador. También capta algunos priistas López Obrador, entonces vemos ese cambio de las intenciones y nos muestra un poco la historia de la elección. Les decía antes, sobre todo al principio de la campaña, un poco era quién va a castigar al gobierno priista de 2012 y 2018. Al principio no era tan claro que iba a ser López Obrador, hay que decirlo. Entonces la campaña sí fue muy importante para decidir, para los votantes, decidir que esa era la vía para castigar al PRI. En el caso de la candidatura del PAN, al final nunca tuvo éxito. De hecho, tuvo un escándalo de corrupción durante la misma campaña. Entonces, finalmente no obtuvo realmente apoyo creciente dentro del electorado. Y bueno, entonces vemos que López Obrador, aquí está el cambio entre Ola 1 y Ola 3, gana 7 puntos, mientras que Anaya pierde 3 puntos, que es el candidato del PAN, y Mid, el candidato del PRI, pierde, de hecho gana, al parecer, 2 puntos, pero bueno, fueron un poco marginales. Y la categoría también creo es muy importante, es el no sabe, que ahí obviamente decrece durante la campaña, y sobre todo, como veíamos en la gráfica anterior, se va sobre todo con López Obrador. Y les decía que hicimos una Ola 4, que también nos dio muchos datos bastante importantes en términos de la naturaleza del panel. Creo que no les comenté, pero bueno, el attrition rate no es tan grande, afortunadamente, aunque también tiene que ver que
tuvimos un incentivo a los entrevistados. Sabíamos que si no hubiera incentivo, difícilmente hubiéramos tenido, no sé, que de repente tuviéramos todavía en la cuarta ola 1000 entrevistados, iba a ser un poco difícil, pero bueno, tuvimos un incentivo para que los entrevistados continuaran en las siguientes olas. ¿Qué pusimos, por ejemplo, en la ola 4? Uno de mis colegas, con mucha razón, me decía, ¿para qué ponemos todavía la pregunta de por quién votó? Si ya sabemos, ya se lo preguntamos en ola 3, entonces, ¿para qué lo preguntamos en ola 4? Ya es el primer trimestre de la administración de López Obrador. La verdad fue por una cuestión mucho más metodológica. A ver quién nos va a mentir. Como sabemos, hay un efecto de bandwagon y mucha gente dice que votó por el ganador, cuando en realidad nunca votó por el ganador. Y de hecho aquí podemos ubicar que alrededor de 7% de la muestra, bueno, 7 puntos, resulta que nos había dicho en ola 3 que no había votado por López Obrador, pero ya en ola 4 ya nos decía que había votado por López Obrador. Entonces, por cierto, no tiene nada que ver con, sí perdimos obviamente entrevistados entre ola 3 y ola 4. Esos cambios no se entienden porque perdimos una parte de la muestra. En general, ubicamos con cuidado eso y vimos que, bueno, hay gente que de repente ya nos mentía y que había votado por López Obrador, nos decía. O la otra es que ya nos había mentido, el Social Desirability Bias en la pregunta de turnout, también siempre es muy importante. En ola 3, que fue hecho una semana después de la elección presidencial, 75% nos dijo que había votado, obviamente es mucho más de la participación electoral, 15 puntos más que la participación electoral, pero ya en la ola 4 ya se incrementó 85% el Social Desirability Bias y seguramente también el sentido de recordar por si había votado o no. ¿Qué es lo que de repente sucede? Y creo que la naturaleza del panel también nos permite identificar qué votantes van a un poco, o primera interpretación, mentir, o segunda, ya no van a recordar exactamente qué hicieron, no sé, hace 6 meses antes. En términos un poco más sustantivos, también vemos cómo la identidad partidista cambió profundamente en ola 4. En ola 1 y ola 2 había cierto nivel de estabilidad, de nuevo, con el cambio muy importante de la aparición de Morena. Ya resulta que ya es el primer grupo partidista en ola 1 y ola 3, algo que obviamente no sucedió en 2015 y en los años anteriores, que bueno, no existía Morena. Entonces hay un cambio muy importante en términos de sustantivos de la identificación partidista. Pero la presidencia de López Obrador, que ya es en ola 4, también supone que también ya aumenta la identificación partidista con Morena. Ahorita les voy a mostrar otro slide. La aprobación presidencial es de 80%, o sea, el honeymoon period, este periodo de luna de miel, es muy importante en el caso de esta administración de López Obrador, y de hecho hoy sigue teniendo un apoyo bastante importante, obviamente no de 80%, pero tiene entre 60 y 55%, entonces sigue siendo un apoyo, creo que mayoritario. Pero bueno, aquí se ve cómo la identidad partidista cambió. Y de nuevo, la naturaleza del panel nos permite identificar de dónde surge, de dónde se nutre esta nueva identidad de Morena, y sobre todo viene de los independientes, de muchos independientes que en ola 1 nos decía que no me identifico con ningún partido. Resulta que muchos ya se identifican con Morena en ola 4. Obviamente, una pregunta, para el futuro es qué tan sólida esta identidad partidista es. Puede ser un poco, de corto plazo, o potencialmente es una identidad partidista que está surgiendo y que potencialmente se puede consolidar en los próximos meses y años. Es una pregunta que obviamente tenemos en la mente para los próximos proyectos. Y les doy otros datos que creo que son bastante interesantes en términos del panel. Por ejemplo, ola 1 y ola 3, la percepción de inseguridad en México era bastante notoria. Cuando le preguntamos, ¿creen que ha empeorado mucho o poco la situación de inseguridad en México? Pues la gran mayoría nos decía, pues ha empeorado. Mucho o poco, no importa, pero ha empeorado. Y si viéramos esta gráfica, uno pensaría que este es un país donde en ola 4 resulta que 42% dicen que han mejorado mucho o poco. Entonces, si uno solamente viera los datos, sin tener un poco el contexto de este país, uno diría, qué bueno, en este país, pues,
la situación de seguridad se ha incrementado bastante, que bueno. Pues resulta que este es el año más, 2018 y principios de 2019, es el año más peligroso en términos de homicidios, es el año más inseguro en el registro en México desde el inicio de la guerra en contra del narcotráfico. Entonces, eso nos habla también cómo las evaluaciones, no solamente de economía o de corrupción, también incluso las evaluaciones de seguridad no solamente se basan en cuestiones factuales, también se basan en cuestiones afectivas. Cuando tu candidato resulta que ganó la presidencia y ahora es presidente, pues resulta que cambias tu percepción incluso de la seguridad del país. Este cambio sobre todo se motiva de gente de Morena que dice, no, ahora la situación de seguridad está mucho mejor, entonces ha mejorado mucho. Entonces, de nuevo, esto nos permite también identificar a esos votantes y quiénes son, sobre todo. Otros temas que también creo que, bueno, aquí está con estas gráficas que a muchos nos gustan, otros somos más escépticos, pero ahí se ve cómo muchos que decían que no era una mala, que la situación de la seguridad había empeorado, resulta que unos meses después, a pesar de que los homicidios, hay que decirlo, aumentaron en ese periodo de tiempo, muchos indicadores de seguridad han empeorado durante ola 3 y ola 4, resulta que ahora dicen, no, resulta que ha mejorado la situación de inseguridad en México. Otros temas que también son interesantes en términos de indicadores y que la naturaleza panel también nos puede ayudar para entender qué está pasando. La aprobación presidencial, como les decía, es bastante negativa. Esta es una evaluación históricamente negativa. Antes, por ejemplo, Felipe Calderón registró incluso 50 y tantos en el CSIS de 2012, Vicente Fox en el CSIS de 2006 registró alrededor de 60 y tantos % de acuerdo. Aquí es totalmente negativa en el caso de Enrique Peña Nieto, pero vemos cómo cambia un poco el chip en los votantes, en los entrevistados, y llega a la presidencia de López Obrador y ahora es 82% de aprobación presidencial. Y de nuevo, la naturaleza panel de este estudio también nos ayuda a rastrear un poco esa aprobación presidencial y a entender mucho mejor el periodo de honeymoon, de esta luna de miel. Como uno pensaría, muchos votantes, obviamente, de López Obrador van a aprobarlo unos meses después, cuando ya empiece su presidencia, pero también en el caso de gente que votó por Anaya, el candidato del PAN, o gente que votó por Mid, el candidato del PRI, pues resulta que también muchos de ellos fueron votantes de oposición en julio de 2018, pero van a ser gente que va a aprobar la presidencia de López Obrador en enero, febrero de 2019. Entonces, de nuevo, con los datos panel, creo que podemos hacer eso y no solamente identificarlos, sino entender exactamente por qué porque a veces no solamente son críticos y no solamente forman sus preferencias de opinión pública en base a su identidad partidista, pero también pueden ser abiertos a aprobar a un presidente que no es de su partido. Y finalmente, un dato más, por ejemplo, satisfacción con la democracia. Durante ola 1, ola 2 y ola 3, había muy poca o nada satisfacción con la democracia en México, era casi de 80%, o sea, profundamente negativa, y resulta que ya en ola 4, en enero, febrero de 2019, ya 45% aumenta la satisfacción con la democracia. Obviamente sigue siendo polarizada, 50-50 en términos de satisfacción, pero al menos ya no tiene esa negatividad que sí existía. Entonces, de nuevo, como la gente de Morena, aquí se explica este cambio por la gente de Morena, que eran los tradicionales losers, que diría de la literatura de losers y winners, en términos de satisfacción con la democracia y en términos de resultados electorales. Habían sido losers en 2006, en 2012, y no solamente eso, habían dicho que había un fraude electoral en 2006 y también en 2012. Eran muy críticos con la situación del sistema de partidos, etcétera, con muchas cosas, y resulta que ya en ola 4, pues ya están mucho más satisfechos con la democracia, en parte, obviamente, porque su candidato finalmente pudo ganar la presidencia del país. Pero bueno, estos son algunos datos que creo que nos ayudan a entender un poco, creo que las virtudes de
de los datos panel, nos permite entender cambios a nivel individual y no solamente a nivel agregado, identifica subgrupos de entrevistados que cambian de una manera notable entre olas y, bueno, obviamente nos permite, con un análisis un poco más detallado, que obviamente no lo incluye aquí, nos permite entender también las causas, en términos de intención de voto, en términos de la estabilidad de la identidad partidista, en términos de la satisfacción con la democracia o la aprobación presidencial. Y aquí dejo mi presentación.